Hola, buenos días, soy Sergio Escudero Pérez y este trabajo se llama El clima en el campo de la herpetología. Empezaré mostrando los contenidos, vamos a empezar mostrando algunos conceptos generales para acercar esta ciencia a la gente que no está tan familiarizada con el término. Comentamos las justificaciones que me han llevado a este tipo de trabajo, algunas especies autóctonas que hay por Castilla y León. Comentaremos los datos climáticos que he ido recopilando entre enero y marzo. Algunos datos recopilados en una encuesta que hice a través de Microsoft Forms. Unas pequeñas conclusiones. Y por último, un breve anexo. Empezamos por conceptos generales. Empezaremos por lo que es la herpetología. La herpetología es una rama de la zoología, que es la ciencia que se dedica a estudiar a los animales, y esta en concreto se dedica a estudiar a los reptiles y anfibios, mediante su comportamiento, su biología, un largo etcétera. Ahí vemos, herpetología viene del griego herpeton, animal reptante, y logia o logos, que es tratado o estudio. Luego seguimos con el término de brumación, que es el periodo en el que los reptiles y anfibios pierden su actividad y metabolismo y se aletargan. Debido a que son de sangre fría y no pueden controlar su temperatura como lo hacemos nosotros, este término suele asociarse con la brumación, o sea, con la hibernación, pero son términos algo diferentes. Luego hablamos del término de núcleo zoológico. Toda persona que quiera tener una cantidad de animales grande o que quiera tener algún tipo de animal muy específico, ya sea porque es muy peligroso o temas por el estilo, va a necesitar una licencia de este tipo. Un núcleo zoológico es un centro, establecimiento o instalación que se dedica al alojamiento, mantenimiento, cría y venta de animales para diversos fines. Y por último hablamos de especies autóctonas. Son estas especies de flora y fauna que pertenecen a una región o ecosistema determinados. Es decir, su presencia no tiene nada que ver con la intervención humana. Han estado allí por acción natural. En cuanto a por qué me he decantado por esta propuesta, empezamos por un conocimiento de los reptiles y una desmitificación de los mismos, porque sí que es verdad que han surgido infinidad de leyendas sobre ellos, desde las pruebas de embarazo que se hacen con ranas, la calvicie que produce el escupitajo de la salamanquesa o esta de aquí, que es esa habilidad que dicen que tienen las serpientes de mamar del pecho de las mujeres por la noche mientras duermen y poner la cola en la boca del niño simulando el pezón, lo cual es totalmente falso. Después, el por qué es importante también conocer clima, humedad y características del hábitat en proyectos de conservación. Sí que es verdad que a la hora de tener un reptil hay que hacer una investigación muy ardua, saber dónde vive, el hábitat, la humedad, temperatura, un montón de parámetros. Si lo hacemos todo correctamente, la recompensa puede ser muy gratificante. En este caso son huevos de cobra real nacidos en Faunia hará unos cuantos años para un proyecto de conservación de la especie. Y por último, está el tema de las especies invasoras, que se ha vuelto bastante peliagudo durante los últimos años, ya que han incluido a esta serpiente de aquí, que es la pitón real, y a este lagarto de aquí, que es el varano de la sabana. Ambas especies proceden de África, del África tropical, así que no existe como tal un lugar en España donde se puedan recrear este ambiente de forma natural. Necesitan temperaturas muy altas, humedades muy altas, y sí que es verdad que algunas especies de varanos pueden ser un poco agresivas, o bastante, incluso algunas especies son muy grandes, pero incluir a esta especie en el catálogo de especies invasoras no sería lo más correcto. Bueno, en las especies autóctonas empezaremos hablando de los saurios, y sí que es verdad que mucha gente va a estar de acuerdo en que me he olvidado de incluir a muchas especies, pero me estoy centrando en las que son las que serían las más conocidas que tenemos por aquí. Empezaríamos por una de las más emblemáticas, que es el lagarto celado. Es la especie de lagarto más bonita que tenemos en España y también es la más grande que tenemos. Mide aproximadamente, pues eso, medio metro, aunque sí que es verdad que algunos especímenes pueden hacerse más grandes. Principalmente comen escarabajos, insectos, aunque tampoco desdeña a los roedores y los reptiles pequeños. Y en el verano a veces puede alimentarse de las bayas que caen de algunos árboles. Luego tenemos al lagarto verdinegro. Aquí podemos notar una diferencia muy clara entre las hembras y los machos. Las hembras son de colores más apagados y modestos, mientras que los machos tienen colores mucho más vivos, son verdes, y durante el celo se vuelve la cara de color azul para atraer a las hembras y disuadir a los depredadores. Luego tenemos al lagarto verde occidental. Sí que es verdad que esta especie en Castilla y León a lo mejor no es tan habitual, pero en la zona norte pues
León, Burgos, Palencia, sí que es verdad que puede encontrarse a veces. Como podemos ver, es un animal bastante simbólico, cuerpo de color verdoso y una papada de color azul durante la época de celo. Y por último tenemos al lución. Este lagarto es en realidad un lagarto que no tiene patas, no es una serpiente y de hecho tiene ciertos rasgos de lagarto como pueden ser los ojos que puede parpadear, cosa que las serpientes no hacen, los flancos no se le notan tanto, cosa que las serpientes sí, y tiene un plan de autotomía caudal en la cola que le permite desprenderse de ella y escapar de los depredadores, cosas que las serpientes no pueden hacer. Después de comentar a los saurios, empezamos con los ofidios. Y aquí sí que es verdad que hay que hacer una clasificación entre las especies venenosas y las no venenosas. Dentro de las venenosas empezamos con la que es la más grande que existe en la península ibérica, que es la culebra bastarda. Una particularidad de este ofidio es que sus colmillos venenosos, aparte de ser relativamente pequeños, están situados muy atrás, están muy retraídos en el maxilar superior. Es un tipo de sistema inoculador de veneno conocido como opistoglifo, que se caracteriza principalmente por unos dientes venenosos retraídos hacia atrás, así que en la mayoría de los casos es muy poco probable que lleguen a morder, aunque sí que es verdad que su veneno produce una hinchazón, dolor de cabeza, aunque depende también de la reacción que tenga la persona. Puede llegar a medir hasta los 2 metros y se alimenta principalmente de roedores, pájaros, otras serpientes, ranas, en fin, todo lo que pueda comerse. Luego tenemos a la víbora hocicuda, que es la serpiente más venenosa que tenemos en España. Esta sí que es verdad que tiene un sistema inoculador solenoglifo, que son dientes retráctiles bastante grandes en comparación con la cabeza, muy colocados hacia adelante y unas glándulas de veneno que son algo más grandes. Como podemos ver, responde al estereotipo de lo que es una serpiente venenosa, un zigzag por la espalda, un cuerpo musculoso, una cabeza en forma de corazón y unos ojos brillantes, principalmente con una pupila vertical. Sí que es verdad que esto mucha gente lo utiliza para identificar serpientes venenosas, como es la víbora o la cascabel, pero es que eso no vale en todos los casos, porque claro, encuentras una serpiente con unas escamas de la cabeza grandes y una pupila redonda y piensas que no es venenosa y podrías estar perfectamente delante de una cobra, de una mamba negra o incluso de una taipán, que son serpientes muy venenosas. Y del mismo lado puedes tener delante una serpiente con pupila vertical que puedes pensar que es venenosa cuando en realidad puede ser una pitón. Entonces, no es cuestión de seguir ciertos parámetros, es cuestión de saber cuáles son las especies, conocerlas a fondo y saber diferenciar las venenosas de las que no lo son para evitar muertes innecesarias. Luego tenemos a la culebra de escalera en los no venenosos. Esta es posiblemente una serpiente bastante habitual en Castilla y León. Como podemos ver, pues medirá aproximadamente 1,5 metros y su nombre se debe a las marcas de peldaños de escalera que tienen en la espalda. Sí que es verdad que cuando son pequeñas son mucho más notorias, pero a medida que van creciendo, estas marcas desaparecen y le crecen 2 líneas longitudinales que le bajan por toda la espalda. Sí que es verdad que es tristemente la especie que más encontramos atropellada en las cunetas, porque durante la noche salen a calentarse en el asfalto de las carreteras y claro, sufren una muerte horrible. Y por último tenemos a la culebra viperina o culebra de agua. Esta serpiente se encuentra sobre todo en embalses, ríos, lagos. Como podemos ver, tiene una cabeza, en esta foto tiene una cabeza grande, una forma de zigzag en la espalda, pero en realidad es un animal inofensivo. Su nombre viperina viene porque puede imitar a las víboras. Lo que hace normalmente al acercarse un peligro es bufar muy fuerte, hinchar el cuerpo, hinchar la cabeza. Finge ser una víbora, pero en realidad es un animal inofensivo. Se alimenta principalmente de ranas, peces y tritones, porque vive, claro, cerca de los cuerpos de agua. Ahora quisiera hablar de los quelonios que tenemos por Castilla y León. Y sí que es verdad que en España en general tenemos tortugas de tierra y tortugas de agua, pero me quiero centrar en las acuáticas por las razones que vais a ver ahora mismo. En los quelonios acuáticos tenemos en primer lugar al galápago leproso, que tiene una distribución más amplia en Castilla y León que la otra especie, que es el galápago europeo, que tiene poblaciones algo más reducidas, pues sobre todo por lo que es el río Duero. Este tipo de tortugas se encuentran seriamente amenazadas no solo por el comercio ilegal de estas especies, cuando se podrían adquirir legalmente siempre y cuando tengas toda la documentación que se necesita y los requerimientos que te pidan, y por supuesto la desaparición de sus hábitats, la contaminación de los cuerpos de agua en los que viven, pero también están amenazadas por la introducción de tortugas del género Trachemis, que son este típico animal, estas típicas tortugas
que se vendían cuando éramos muy jóvenes, que eran pequeñitas, estaban en una islita con una palmera, pero la gente no informa de que estos animales alcanzan un tamaño de caparazón. Bueno, solo el plastrón, que es la parte inferior del caparazón, puede medir unos 30 centímetros. Y claro, la gente se cansa de ellas, las acaba soltando en el río y no se dan cuenta de que se convierten en un animal que se adapta perfectamente al entorno, que se empieza a alimentar de otras especies y hace la competencia a las especies autóctonas. Ahí sí que estaríamos hablando de una especie invasora, de una tortuga que se suelta cuando ya es grande por irresponsabilidad del dueño y acaba causando verdaderos estragos en la fauna local. Y estas dos de aquí suelen ser las principales víctimas de esta irresponsabilidad. En esta sección del trabajo quiero dedicarme a los datos climáticos que he ido recogiendo durante los meses de entre enero y marzo. ¿Y por qué he elegido este momento? Bueno, pues porque considero que son los meses en los que se recrean los hábitos que más suelen traer de cabeza algunos criadores, como es el tema de la abrumación y el comienzo de la época de celo. Vamos a hacer una división entre temperatura y humedad, a diferencia de los climogramas, que es temperatura y precipitaciones a nivel anual. Y empezamos pues con la temperatura de enero. Vemos que las temperaturas mínimas están por debajo de los 0 grados, y que es verdad que a finales del mes empiezan a ascender un poco. Y las temperaturas elevadas, pues las más altas suelen estar por encima de los 5, pero a medida que va avanzando pues ya suben de 15. La humedad pues se mantiene relativamente alta, con máximas de 90% y una mínima del 49%. Vemos temperaturas máximas de entre 16 y menos 6 grados y una humedad de entre un 90 y un 49% de mínimo. En febrero empecé a darme cuenta, temperatura y humedad, empecé a darme cuenta de que las temperaturas comenzaban a subir y que ya no había temperaturas por debajo de cero, aunque sí que es verdad que algunas se mantenían entre 0 y 2 grados. Las más altas pues empezaron a finales del mes a subir más allá de los 16 grados centígrados. La humedad pues al principio se mantuvo relativamente alta, entre un 70-90%, pero sí que es verdad que a finales del mes la humedad empezó a disminuir hasta poco menos de un 60%, pues temperaturas de entre un 16 grados y un grado centígrado y una máxima del 90 y un 64% de humedad. En los datos climáticos de marzo sí que es verdad que en la parte de la temperatura vi una pequeña parte en la que las temperaturas sí que estaban por debajo de cero, pero las temperaturas solían estar entre los 10 grados y los 20 grados. Sí que es verdad que al finales la temperatura empieza a ascender por encima de los 20. En el tema de la humedad, pues máximas por encima, poco más por encima del 80% y mínimas ya pues por debajo del 40% a finales del mes. Máxima de 22, mínima de menos 2 y la máxima pues eso, 84% con una mínima del 39%. En esta parte del trabajo voy a centrarme en algunas preguntas obtenidas de una encuesta que realicé a través de Microsoft Forms, que son, en este apartado, voy a centrarme en las preguntas que tienen que ver con la recreación de terrarios. En la primera pregunta pregunté qué métodos emplean las personas para recrear el ambiente de sus reptiles, y la mayoría de la gente optó por el terrario, que es un habitáculo hecho principalmente de cristal, madera o PVC, que sirve para crear un ambiente en su interior para recrear el hábitat natural del reptil y que se sienta pues como en casa. En cuanto a las condiciones para favorecer la abrumación del animal, la mayoría de la gente ha optado por una mezcla entre los factores climatológicos del tipo temperatura y humedad y la época del año, y bueno, también otros que pueda haber, pero sobre todo ha sido una mezcla de los dos primeros. En los factores que tienen en cuenta a la hora de recrear el ambiente, pues mezcla de ambos por mayoría aplastante, mezcla entre el hábitat del que el animal procede y los factores climatológicos del lugar del que procede ese animal. Y por último, los factores que tienen en cuenta a la hora de poner a criar a sus animales. Pues la mayoría de la gente tiene en cuenta los factores climatológicos, la época del año en la que se encuentran y por supuesto la salud del animal, porque claro, toda la formación de embriones, puesta de huevos, supone pérdida de calcio, sobre todo en los reptiles, así que después de eso hay que favorecerles, antes, durante y después hay que favorecerles una dieta rica en calcio. En la siguiente parte de la encuesta me centré en los climogramas, en el uso de climogramas. La primera pregunta tenía que ver si las personas consideraban que los climogramas eran una buena herramienta de información
a la hora de tener reptiles en cautiverio. Y sí que es verdad que estas herramientas han tenido una muy buena acogida entre los diferentes aficionados, profesionales y demás personas que se dediquen a trabajar con ellos o que los tengan simplemente por afición. En el tema de los climogramas utilizados como tal para recrear el ambiente de un reptil, sí que es verdad que en el principio de la encuesta estuvieron bastante reñidos, pero al final ha habido gente pues que los ha recibido, que los ha acogido bastante bien. Pues tenemos 22 personas que sí contra los 14 que han dicho que no. Entonces, como conclusiones finales, hemos visto que estas herramientas, que estos datos sirven primero para recrear la abrumación del animal para una salud correcta. En este caso vemos un dragón barbudo que procede de los desiertos de Australia, por lo tanto, como ya dije antes, la abrumación no viene siempre determinada por la temperatura del animal, aunque sí que es verdad que en muchos casos puede influir, pero no suele hacerlo todas las veces. También recreación de ambientes reproductivos correctos para proyectos de cría exitosos. En este caso, pues vemos a dos tortugas de tierra apareándose en plena faena. Luego tenemos la elección de elementos decorativos, que principalmente son las plantas del lugar del que procede el reptil, para crear terrarios bioactivos, que no son otra cosa que terrarios que utilizan plantas ornamentales verdaderas, plantas de verdad, no de plástico, como se suele utilizar, pues para crear un ambiente aún más realista para el animal que tenemos. Y por último, debido a que son animales de sangre fría, como ya dije antes, no pueden controlar su temperatura, las herramientas como los climogramas o otro tipo de herramientas o información sirven para garantizar un estado de salud correcto del animal, que es decir, que esté activo, que tenga apetito, y para el tema de la sexualidad también viene muy bien. En esta foto pues podemos ver una pitón comiéndose lo que parece un gerbo. Como un último anexo, quisiera incluir pues el link del formulario que las personas realizaron, pues diferentes expertos, profesionales, aficionados, particulares que tienen este tipo de animales en algunos establecimientos, dueños de núcleo zoológico y un largo etcétera de personas. Y eso concluye mi trabajo. Gracias por vuestra atención y gracias por vuestro tiempo.